Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal Física para Todos. En esta oportunidad, una entrega sobre la ley de Hooke, una definición de esta ley y un ejemplo. ¿Qué es la ley de Hooke? La ley de Hooke hace referencia a la posibilidad de la deformación de cuerpos elásticos, resortes, bandas, cauchos, los cuales cuando sufren o sobre ellos se produce una fuerza que les genera deformación, automáticamente el cuerpo produce una fuerza restauradora. Esa fuerza restauradora depende de las propiedades del material, lo que se denomina constante de elasticidad, que se simboliza en la ley de Hooke con K, y está en proporción, es decir, si el elongamiento o la compresión es mayor, el valor de la fuerza será mayor, lo que se denomina con el factor X. El signo menos en esta ley hace referencia a lo que indica Hooke de que el sentido de esta fuerza siempre será contraria a la acción deformativa. Es decir, cuando alamos de un caucho, la fuerza restauradora va en sentido contrario. Si nosotros estiramos un resorte, él va a buscar comprimirse. Si este se comprime, él va a buscar elongarse. Vamos a desarrollar el siguiente ejemplo. Un bloque de 0.1 kilogramos se sujeta a un resorte cuya constante de elasticidad es de 10 newton sobre metro. Desde el punto de equilibrio establecido entre el cuerpo y el resorte, el resorte, se elonga 12 centímetros. Determine la fuerza restauradora y la aceleración sobre el bloque. Observemos el desarrollo. Entonces, a partir del enunciado, lo que tenemos es lo siguiente. Un resorte del que se ha sujetado una masa de 0.1 kilogramos. En este punto, las dos fuerzas actuantes, que son el peso debido a la acción de la gravedad sobre la masa y la fuerza del resorte o restauradora verticalmente hacia arriba. Bien, esas dos fuerzas en este momento son iguales pero en sentido contrario para que el cuerpo se mantenga en equilibrio y se cumpla la primera ley de Newton de que la suma de fuerzas es igual a 0. Ahora bien, en el apartado también nos indican que ese resorte que tiene una elasticidad de 10 newton sobre metro es estirado 12 centímetros. Bien, es decir, se toma este desplazamiento verticalmente hacia abajo desde esta posición. ¿Esto qué va a generar? Va a generar que, de acuerdo con la ley de Hooke, la fuerza va a ir en sentido contrario a la acción deformativa. En este caso, como elongamos, la fuerza va a ir verticalmente hacia arriba. Y esta fuerza del resorte va a superar el peso, porque el peso no va a cambiar, el peso sigue siendo el mismo. Y entonces es aquí cuando se produce la aceleración del sistema. Y es aquí también donde vamos a emplear el principio de la fuerza para estimar la aceleración. Entonces, las incógnitas del problema serían las siguientes. Por un lado, tenemos la fuerza del resorte. La simbolizo con F sub L. Y la otra es la aceleración. A. Para poder estimar la aceleración debemos conocer la fuerza del resorte, hallar la fuerza neta o resultante para poder emplear el principio de la fuerza. Entonces, por consecuencia, lo primero es establecer la fuerza del resorte empleando la ley de Hooke. La ley de Hooke nos dice entonces que la fuerza restauradora depende de la elasticidad del cuerpo, menos 10 newton por metro, por la elongación o deformación a la que se ha sometido el cuerpo, en este caso los 12 centímetros. Pero aquí hay que hacer una claridad. En este caso, esa elongación es en sentido vertical hacia abajo, por lo tanto lo vamos a tomar en sentido negativo. ¿Por qué? Porque por el menos de la ley de Hooke, la fuerza va a ir en sentido contrario hacia arriba y por lo tanto en nuestro sistema de referencia cartesiano sería positiva. Entonces, dada esa situación, tenemos menos 10 newton sobre metro por menos 12 centímetros. Bien, si bien es una elongación, se hace verticalmente hacia abajo. Listo, aquí debemos recordar entonces que un metro son 100 centímetros para hacer la conversión de las unidades. Dado que la elasticidad está en metros, la elongación también debe cambiar a metros. Así que estos 12 centímetros son equivalentes a 0,12 metros.
Con eso, teniéndolo presente, podemos establecer ahora sí el producto de la elasticidad por elongación con menos 0,12 metros y operamos menos por menos más lo que está en correspondencia a nuestro diagrama de fuerzas. Metros y metros se anula y 10 por 0,12 nos da 1,2 newtons. Bien, esta sería la fuerza restauradora o la del resorte. Bien, entonces aquí ya la primera incógnita tiene un valor de 1,2 newtons. Nos haría falta establecer la aceleración. Para orientarnos a la estimación de la aceleración, lo primero que debemos hacer es la suma de las fuerzas guiados por el diagrama de fuerzas. Entonces, la suma de fuerzas en este caso, bien, va a ser de la fuerza de restauradora del resorte vertical hacia arriba, positiva, menos el peso del cuerpo vertical hacia abajo. La fuerza neta es la que resulta de operar esos dos elementos vectoriales. Entonces la fuerza del resorte es de 1,2 newtons menos el peso, que es el producto de la masa por la gravedad, el 0,1 kilogramos por el 9,8 metros sobre segundos al cuadrado de la gravedad de la Tierra. Estableciendo ese producto, entonces 0,1 por 9,8 nos da 0,98 newtons. Entonces la suma de fuerzas está en 1,2 newtons menos 0,98 newtons. La suma de fuerzas nos va a dar el siguiente resultado: 1,2 menos 0,98. Eso nos da 0,22 newtons. Esta es la fuerza resultante, es la fuerza neta. Como la fuerza neta es diferente de cero, entonces ahora procedemos a establecer la aceleración por el principio de la fuerza. Bien. Aquí pues se emplea la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza es igual a masa por aceleración. Dado que nos está incógnita la aceleración, entonces la despejamos. Aceleración sería fuerza dividido entre masa. Esta fuerza es la fuerza resultante, es la que se obtiene de la suma de fuerzas. Entonces tendríamos 0,22 newtons dividido entre 0,1 kilogramo. A partir de ello, la aceleración sería el cociente de esos dos elementos. Bien, entonces tendríamos 0,22 dividido entre 0,1. Tenemos una aceleración del sistema de 2,2 metros sobre segundos al cuadrado. Una de las características que debemos verificar del resultado de la aceleración es que la aceleración es positiva, en virtud de que el sistema se acelera verticalmente hacia arriba. De esta manera se emplea la ley de Hooke